En este caso, bueno, pues vamos a hablar de la relación entre las adicciones y el fracaso escolar. Antes de presentar a nuestra ponente, os tenías que inscribir en un formulario que se os envió por correo electrónico. Si alguien no lo ha hecho, que no hay ningún problema, no tiene que desconectarse, únicamente enviarme por el chat privado, si queréis, vuestro nombre y apellidos y vuestro correo electrónico para enviaros también la encuesta de evaluación. Presentar a nuestra ponente es un placer, Blanca Linares Santamaría. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Blanca es psicóloga sanitaria, bueno, además de máster en terapia familiar, posgrado en psicofarmacología de las drogas de abuso y, bueno, pues es formadora, divulgadora y ha tenido, bueno, nos ha ayudado en la elaboración de un folleto también sobre adicciones y fracaso escolar. Y pues hoy nos va a contar muchísimas cosas interesantes sobre esta cuestión. Tenéis la opción de hacer preguntas cuando consideréis. Si queréis podéis ponerlas en el chat, pues según ella vaya comentando los temas, podéis poner las preguntas en el chat para que así también se haga más participativo y más ameno. ¿Vale? Y bueno, sin más, doy paso a Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas a este webinar. Soy consciente de que la educación y el bienestar de vuestros hijos y vuestras hijas es una prioridad absoluta y os lo agradezco enormemente porque os agradezco especialmente que dediquéis este tiempo a abordar un tema tan sensible y tan importante como es la relación entre el fracaso escolar y las adicciones. Vuestra presencia hoy aquí demuestra el compromiso y la preocupación que tenéis por el futuro más inmediato, incluso el presente en algunos casos de vuestros hijos. El objetivo que yo me planteo para este espacio es que sea un lugar de aprendizaje, de reflexión y sobre todo de adquisición de herramientas y estrategias prácticas para hacer un poquito más fácil, si es posible, la ardua tarea, pero a la vez tan bonita de educar y acompañar a nuestros hijos e hijas en definitiva en su formación como personas. Bueno, como os ha dicho María, soy Blanca Linares Santa María y bueno, respecto a lo que ha dicho, únicamente añadir que soy madre de un hijo de 20 años y otro de 17, otra de 17, una niña que, bueno, quizá en el currículum no es algo que no se pone, pero para mí es algo relevante, o por lo menos antes de ser madre, cuando escuchaba a profesionales hablar, sí me importaba saber si en primera persona habían vivido algunas cosas de las que se hablan, ¿no? El título del webinar en el que estamos hoy, Fracaso escolar y adicciones, subraya la necesidad de comprender cómo estos dos desafíos pueden entrelazarse, de hecho están entrelazados casi siempre, y cómo si trabajamos de forma coordinada a la familia, a la escuela, a los agentes tutores, bueno, pues en definitiva a toda la comunidad educativa, podemos ofrecer un apoyo más efectivo a niños, adolescentes y jóvenes. A lo largo de esta sesión lo que voy a hacer es explicar en detalle cómo el mostrar desánimo hacia los estudios puede convertirse en un factor de riesgo para las conductas adictivas y a la inversa también. Vamos a analizar las señales que pueden indicarnos que algo no va bien y además compartiremos estrategias concretas para prevenir estos problemas y para intervenir de forma positiva si es que ya se han manifestado. Entonces, si os parece, voy a pasar a compartir pantalla con vosotros para ir viendo la presentación que nos sirva de apoyo. Lo tenéis ahí, ¿verdad? ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, Y sí. Blanca, Vale, genial. Venga, pues comenzamos, ¿vale? Como ha dicho María, podemos, en un principio habíamos estructurado bueno, una ponencia de una hora aproximadamente y después dar paso a las preguntas, pero tal y como os ha dicho ella, quizás sea mucho más ágil y más operativo en el momento que cualquiera de vosotros consideréis. Intervenir en el chat, María va a estar pendiente y vamos resolviendo dudas porque más importante que lo que yo me haya planteado deciros seguramente sea que resolváis dudas, ¿no? Que ya que hacéis el esfuerzo de estar aquí, pues os llevéis lo que queráis de esto.
Bueno, os cuento. Fijaros, para empezar, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Fracaso escolar. Para saber de qué hablamos, para ver la definición, un concepto, a mí me gusta ir a la RAE, es algo ya a extinguir, es algo muy raro. Yo cuando hablo con los chicos les pregunto, cuando queréis saber sobre algo, ¿dónde lo buscáis? Muchos me dicen la Wikipedia, eso me parece fenomenal porque me da pie a explicarles que la Wikipedia es algo que hacemos entre todos, que es fiable entre comillas. Ahora ya lo de la Wikipedia lo está desbancando la inteligencia artificial y bueno, la RAE porque lo tenemos online, pero si os dais cuenta, los que no sé, supongo que habrá padres y docentes, muchos de nuestros chicos y chicas ya no se saben el alfabeto, no pueden buscar en un libro de papel. Fijaros qué curioso cómo van cambiando las cosas. Bueno, pues la RAE define el fracaso como un malogro, un resultado adverso. ¿Qué otra cosa dice? Suceso lastimoso, inopinado, funesto. Fijaros, luego nos da también otras dos definiciones que, bueno, os las he puesto porque la información estuviera completa, pero no hacen referencia al tema que nos estamos ocupando, ¿no? Pero quería poneros la definición para que veamos cuando decimos que una persona, sobre todo un niño, un joven, ¿no?, que todavía está formando su autoestima, le decimos que tiene fracaso escolar. Fijaros qué cosas más duras le estamos diciendo. Le estamos diciendo que es un fiasco, un chasco, una decepción. Disculpad porque no veo, tengo abajo vuestros nombres y no veo, perdonad. Una derrota, fijaros qué terrible, ¿no? Que por parte de las personas más significativas, como somos los padres y los profesores, por supuesto, escuchen que son una decepción o una derrota. Por contra, como antónimos tenemos éxito y triunfo, es decir, les desbancamos, les anulamos la capacidad de que tengan éxito, de triunfar en un futuro, si ahora mismo consideramos que son para nosotros una decepción o que están en una posición de derrota. Esto es importante, ¿de acuerdo? El lenguaje crea realidades. La realidad no es tanto lo que es, sino lo que nosotros creamos al ponerle palabras. Por eso es muy importante las palabras que escogemos para identificar, sobre todo para hablar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque eso, lo que nosotros les digamos, va a ser su voz interior en un futuro, va a ser la forma, en las que ellos se van a ir hablando a sí mismos, ¿no? Si yo le digo eres un desastre, mi hijo interioriza que es un desastre y cuando sea mayor se va a comportar como un desastre. Ahora enseguida vamos a hablar un poquito más de esto. Eh, Incluso va a justificar desde ahí, cuando haga algo mal, lo va a justificar diciendo, es que yo soy un desastre, que yo soy desordenada, es que soy sucio. Por eso es importante siempre sustituir la palabra ser por comportarse. Esto seguro que lo habéis oído, que lo habéis escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Mi hijo no es desordenado, sino que tiene la habitación desordenada. Si tiene la habitación desordenada, estoy dando la posibilidad de un cambio. Si le digo que es desordenado, eso es algo estático que no se puede modificar. Bueno, continuamos. Fijaros, en este punto quería hablaros del efecto Pigmalión o efecto Rosenthal. Seguramente habéis oído hablar de ello. Rosenthal era un psicólogo que falleció el año pasado, un psicólogo social. Se dedicó a investigar el tema de las expectativas. ¿De acuerdo? ¿Qué investigó? Fijaros, investigó cómo se le dio el nombre al efecto, se le dio su nombre, porque investigó cómo las expectativas que una persona tiene sobre otra influyen en su rendimiento y en el comportamiento de esa persona. Es decir, si un profesor, si un padre trata a una persona de una determinada manera creyendo que se va a comportar así, efectivamente se acaba comportando así, ¿no? ¿Por qué? Porque eso afecta, como os decía antes, a la autoestima, al autoconcepto, a la motivación y a su ejecución, al rendimiento. ¿Y qué efecto tiene esto? Pues que se cumplan esas expectativas que yo tengo sobre esa persona. En concreto, el experimento que hizo Rosenthal fue dividir a un grupo de alumnos, un grupo homogéneo a priori, en dos. Y a los profesores les dijo, mirad, este grupo es el grupo de los más inteligentes, son trabajadores, sobre todo inteligentes. Vais a ver cómo se hacen preguntas muy interesantes, cómo despuntan en algunas materias. Sin embargo, en esta otra clase hemos puesto otros pues, que tienen sus capacidades más limitadas, ¿no? Entonces, bueno, pues tener un poquito más de paciencia con ellos, ser más transigentes. Ya os digo que los grupos eran exactamente iguales. ¿Qué sucedió a final de curso? Pues que el grupo del que se había dicho, se habían generado unas expectativas
positivas de un grupo inteligente sacó muchas mejores notas, muchas mejores puntuaciones que el otro grupo, siendo homogéneos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando un niño de estos supuestamente inteligente no entendía algo, preguntaba una duda, el profesor o la profesora se reafirmaba: es curioso, está despistado, o le pasará algo en casa, no se está enterando bien, se lo voy a explicar de otra manera, quizás soy yo que no sé explicarme. Sin embargo, cuando esa misma duda o esa misma dificultad la tenía una persona del grupo que se consideraban menos inteligentes o con más dificultades, el profesor decía: es que no se enteran, es que de verdad están muy limitados. ¿De acuerdo? Y relacionado con este tema, con este efecto Pigmalión o Rosenthal, tenemos también la profecía autocumplida. Es algo similar, lo que ocurre que la profecía autocumplida lo hacemos desde nosotros mismos, ¿de acuerdo? Es una expectativa también, una creencia que, fijaros, aunque inicialmente puede ser falsa, lleva a la persona que la tiene a comportarse de tal manera que al final esa expectativa se cumple, se hace realidad. ¿Por qué? Porque lo que yo creo influye en mi comportamiento. Y ese comportamiento a la vez moldea la realidad para que coincida con la creencia, ¿no? Ya decía Ortega y Gasset, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Lo que yo me creo, así me voy a comportar. Por eso es tan importante la manera, como os decía antes, que tenemos de hablar a nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Porque eso va a formar la creencia que ellos tienen de sí mismos y eso les va a llevar a comportarse de una determinada manera. Además, eso lo extendemos, si os dais cuenta, ¿qué decimos en la familia? Ellos nos oyen hablar con los abuelos, con los tíos, con los profes y se van a comportar acorde con lo que continuamente están oyendo que ellos son, ¿no? Eso es muy, muy importante. Bueno, avanzamos. Os he puesto un pequeño ejemplo, ¿no? de efecto Pigmalión o Rosenthal, en unas viñetas. Fijaros, el niño, el bebé, el niño pequeñito escucha a una persona: te vas a caer. ¿Qué es lo que interioriza? No soy capaz. Cuando finalmente se cae porque cree que no es capaz, además le reafirma desde fuera el adulto: te lo dije. O cuando está en la siguiente viñeta de abajo, está cogiendo un vaso, escucha desde fuera de una persona de referencia: se te va a caer. Nuevamente interioriza la frase: no soy capaz, responde a esa, se comporta acorde con esa profecía autocumplida, con ese efecto Pigmalión, y reafirma la idea de que es inútil, ¿no? Soy inútil. Y además desde fuera se le confirma: te lo dije. Bueno, como profecía autocumplida os he puesto esta viñeta, ¿de acuerdo? Si yo creo que soy un burro, no me voy a esforzar, no lo voy a intentar, porque no valgo para estudiar. Una frase terrible que se ha dicho muchas veces, ¿no? Es que este hijo vale para estudiar, este no vale para estudiar. ¿Quiénes somos nosotros? Un profesor de conservatorio hace muchos años me dijo respecto a un alumno que tenía que a nivel motriz es muy habilidoso, era y es muy habilidoso para la música, pero a nivel motriz tenía muchas dificultades. Esto es algo muy común con las personas de altas capacidades, ¿no? Son muy inteligentes, pero a nivel psicomotriz tienen cierta torpeza. Su inteligencia le llevó a pasar las pruebas de acceso del comportamiento, del conservatorio, pero a la hora de ejecutar un instrumento de cuerda tenía dificultades. Y el profesor decía: ¿quién soy yo para no admitir a este alumno, ¿no? Si ha pasado las pruebas? Pues eso le llevó a que sea un alumno brillante y se haya dedicado a la música. Fijaros si ese profesor decide que cómo va a tocar bien algún día si tiene esa torpeza manual o psicomotriz. Lo que les decimos es muy importante. Afecta a nuestros chicos muchísimo más de lo que creemos. Bueno, pues con respecto al fracaso escolar, cuando hablamos de fracaso escolar, ¿de qué estamos hablando en concreto? ¿Estamos hablando de un fracaso por parte del sistema? Es muy fácil echar siempre la culpa al sistema, ¿no? El sistema no funciona, nunca funciona el sistema para nosotros. Es el centro educativo y entonces vamos cambiando a nuestra personita de cole, le llevamos a uno público, uno privado, uno que me ha dicho mi vecina que está contentísima, a otro. Pues fijaros, los chicos que funcionan bien y las chicas prácticamente en cualquier centro van a tener éxito. Los chicos que tienen más dificultades es más difícil. A veces, más que el propio centro, lo que influye es que den con una persona que les sepa entender. Comprender es aliviar. Si alguien nos comprende, eso nos va a dar un impulso tremendo, ¿no? Es lo que más, ser visibles y ser comprendidos es lo que más quiere el ser humano. Es la máxima aspiración. De hecho, fijaros, cuando se pregunta a personas que
que viven en la calle o que practican la mendicidad, es muy curioso porque de lo que más se quejan, lo que más pena les produce, no es su situación de calle, no es pasar necesidad. Si habláis con ellos, lo que más les duele es ser invisibles. Es curioso. Pasamos y muchas veces a lo mejor por vergüenza ni siquiera damos los buenos días, desviamos la mirada, ¿no? Y eso es lo que más les duele, el ser invisibles. Ojo, porque a veces nuestros hijos también son invisibles para nosotros. Son visibles cuando hacen algo mal. ¿Eh? Y en el colegio igual. ¿Cuándo se hace una evaluación a un alumno? Se hace una evaluación a veces no cuando el alumno fracasa, entre comillas, escolarmente, sino cuando el alumno molesta, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, niños de altas capacidades que no se les diagnostica nunca. Sin embargo, si un niño de altas capacidades molesta porque se aburre en vez de entretenerse con un libro, con sus propios pensamientos, etcétera, entonces le hacemos una evaluación y ahí vemos que tiene unas características diferentes o especiales que hay que atender. Bueno, el fracaso escolar a veces se pone el foco en la familia, su padre, su madre, es que la familia es desestructurada, ¿no? Cuando la familia está desestructurada, que es un término que a mí no me gusta nada porque que una pareja esté separada o que tengan distintos estilos de familia no quiere decir que sea desestructurada, quiere decir que es diferente seguramente. A veces se pone el foco ahí. Y también puede estar en la propia persona, en el alumno del que hablamos. Nosotros hoy nos vamos a centrar en esto, ¿no? Cuando el fracaso escolar depende del alumno, porque lo vamos a correlacionar con el tema de las adicciones y es el alumno, es la persona la que consume. ¿De acuerdo? Evidentemente, en función si el sistema permite o no permite determinadas cosas, si el centro escolar da formación en una dirección o en otra, si la familia es un buen modelo o no tan bueno, va a influir en la persona, pero en definitiva es nuestro hijo, nuestra hija, es la persona a la que se le va a tildar de tener éxito o fracaso escolar. Bueno, ¿y qué es fracaso escolar para nosotros? Porque es algo muy amplio. Fracaso escolar es tener malas notas, por supuesto. Cuando no hay malas notas no hay fracaso escolar. De hecho, como os decía, chicos muy inteligentes, chicos de altas capacidades, si traen malas notas, sí es muy común que tengan malas notas porque se aburren. Sobre todo los varones, las niñas lo disimulan más. Los varones a veces tienen malas notas, se considera que tienen fracaso escolar. Fijaros, personas brillantes, todos conocéis, ¿no? El ejemplo que nos ponen de Einstein, que le suspendían, etcétera. ¿Qué más es fracaso escolar? Fracaso escolar es suspender, cada vez se suspende menos, ¿no? Hablamos de que se está bajando mucho el nivel educativo. Suspender es difícil, pero hay alumnos que suspenden por diferentes motivos. No siempre tiene que ser por falta de conocimientos, por falta de estudio. Denominamos fracaso también cuando se repite curso. Ocurre lo mismo que con el suspender, ¿no? Repetir cada vez se repite menos, pero hay alumnos que repiten, que tienen que repetir curso. No titular. Bueno, pues no titular también es difícil porque ahora el sistema educativo, por suerte, está abriendo muchas vías para que nuestros chicos tengan por lo menos la secundaria, pero hay personas que no titulan simplemente porque dejan de acudir al centro y esto es un problema. Ahí sí estamos hablando de un fracaso escolar, pero un fracaso no tanto de la persona como seguramente del sistema o de la familia, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Bueno, ¿qué más cosas? Entonces, fracaso escolar, efectivamente, para que haya fracaso escolar tiene que haber unas malas calificaciones, pero no solo malas calificaciones, tiene que haber más cosas. Más cosas como, por ejemplo, una desmotivación hacia el aprendizaje. No quiere aprender, no le ilusiona el aprender cosas, no lo ve sentido. Por lo tanto, deja de tener sentido el ir a clase. A menos que en clase estén mis amigos y el ir a clase me sirva para relacionarme, para pasármelo bien, si yo no quiero aprender el ir a clase, no tiene sentido. Y si no tiene sentido para mí ir a clase, voy a faltar. Voy a faltar y no voy a hacer los deberes en casa, por supuesto. Ojo con esos dolores de cabeza, esos dolores de tripa de los niños pequeñitos. A veces nos están diciendo muchas cosas. Puede que no sea así o puede que sea así, pero puede ser una somatización. ¿Qué está pasando en el colegio? Tenemos que tratar de investigar, de hablar con el centro, con los tutores, porque detrás puede haber, pues desde una situación de bullying a una situación de ansiedad, infinidad de cosas. Bueno, y por lo tanto, si hay absentismo escolar, no se hacen los deberes, no quieren ir a clase, pues lo que ocurre es que abandonan prematuramente los estudios. Y en ese caso sí estamos hablando claramente de un fracaso escolar. El que en la vida al que le afecta más es al alumno, pero reitero, el fracaso probablemente sea de la familia, del sistema, del centro, no tiene por qué ser el alumno. El alumno es el que lo sufre sobre todo.
¿Qué genera ese fracaso escolar en nuestros chicos y en nuestras chicas? Pues fijaros, un sentimiento de frustración y desconexión muy grande con el ámbito educativo. La desconexión es con el ámbito educativo, la frustración es con uno mismo. Fijaros qué relevante es esto que estamos hablando, ¿no? Porque además, ¿qué ocurre ahora mismo? Que nuestros chicos apenas tienen tolerancia a la frustración. Si algunos de vosotros tenéis hijos mayores y otros más jovencitos, seguramente veáis una diferencia muy grande en este tema, en el tema de la frustración. ¿Por qué no tienen tolerancia a la frustración nuestros chicos? Pues mirad, por varios motivos. Primero, sabéis que el cerebro tarda en madurar mucho tiempo. Hacia los 25 termina la maduración cerebral. A los 25 desde que acabamos la secundaria, toda la etapa escolar hasta los 25, fijaros lo que nos falta. A los 25 hemos acabado la universidad. ¿De acuerdo? Pues hasta entonces nuestro cerebro no está del todo maduro. ¿Qué ocurre? Que el cerebro madura de atrás hacia adelante. Sí, ya lo sé. Madura de atrás hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo último en madurar? Esta parte de aquí. Fijaros cómo nuestros abuelos tan sabios ya nos decían cuando cometíamos un error: no tienes dos dedos de frente. Pues muy sabia esa frase que nos decían. ¿Por qué? Porque precisamente aquí en la corteza prefrontal lo que tenemos son las funciones ejecutivas superiores, la capacidad de concentrarnos, la capacidad de postergar la gratificación, la capacidad de tolerar la frustración, esto que os pongo aquí. ¿De acuerdo? Esto se entrena, no nacemos con esas capacidades, es algo que tenemos que entrenar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué es tan importante esto que estamos hablando? Por la repercusión que tiene sobre todo en la autoestima de nuestros chicos. Muchos chicos nos dicen en consulta: me siento un boletín de notas. O solo me hacen caso, solo me dan importancia cuando suspendo. Hay chicos que suspenden no solamente porque no se les dé bien o no les guste, a veces es una llamada de atención. ¿Qué está pasando? Una llamada de atención más sutil que lo que puede ser un tema de tanta actualidad y tan terrible como el que tenemos de las autolesiones ahora mismo, del suicidio, que es un tema del que podríamos hablar más adelante, pero es una manera de llamar la atención. Cuando un chico va bien no le prestamos atención. Cuando suspende, entonces nos focalizamos en él. Repercute en su autoestima y por lo tanto también tiene una repercusión muy importante en sus oportunidades futuras. Una persona que no tiene la secundaria, fijaros qué posibilidades de trabajo va a tener. Por suerte ahora hay muchos ciclos, hay muchas posibilidades de acceder a la universidad de mayores, hay muchas posibilidades de estudiar, ¿no? Ya no hay que seguir el modelo lineal que teníamos antes de colegio, instituto, universidad, pero sí es verdad que si la autoestima está resentida, la persona no se va a sentir capaz. Y si no se siente capaz y desde fuera ha estado escuchando lo que os comentaba antes: no vale, eso eres un desastre, al no sentirse capaz, lo que va a pasar es que no lo va a intentar. Y si no lo intenta, evidentemente no puede conseguirlo. Bueno, ¿qué tipos de fracaso escolar tenemos? Mirad, un tipo de fracaso escolar puede venir a través de las dificultades de aprendizaje. Cuando tenemos dificultades de aprendizaje, ¿de qué tipo suelen ser? Puede ser dislexia, puede ser discalculia, pueden ser altas capacidades, como hemos hecho referencia antes. Y sobre todo está muy presente la hiperactividad y el déficit de atención. Tenemos muchísimos alumnos y alumnas con TDAH. Cuando hablo de déficit de atención aquí, en una dificultad de aprendizaje, no me refiero tanto al trastorno por déficit de atención y de hiperactividad como enfermedad neurológica, con eso nacemos, ¿de acuerdo? Sino a la hiperactividad y al déficit de atención como síntoma. ¿Y por qué os digo esto? Porque ahora están tan presentes las pantallas en nuestra vida que hace que todos tengamos hiperactividad y déficit de atención. ¿Por qué? Porque la pantalla es sinónimo de multitarea. Entonces, no podemos sostener la atención. Nosotros podemos tener la atención exclusivamente en una cosa, en una tarea. La multitarea no existe en nuestro cerebro. Lo que hacemos es ir saltando de una tarea a otra, muy rápida. Y hay personas, Sentarnos ahí un poquito, ¿sí? hay personas muy valiosas, ¿de acuerdo? Y muy hábiles a la hora de alternar la atención de una tarea a otra. Pero ¿eso qué supone? Supone que en el cambio pierdo información, ¿de acuerdo? Y el índice de errores es muy superior que si estoy concentrado en una tarea. La hiperactividad, lo mismo. Pantallas, videojuegos, nos generan muchísima hiperactividad.
Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en el caso de que consideremos que el fracaso escolar puede tener origen en una dificultad de aprendizaje? Diagnosticar, ¿de acuerdo? Muy importante, acudir a los equipos de orientación de vuestro centro. Es muy importante tener un diagnóstico, porque si no al niño le vamos a estigmatizar y no le vamos a dar las medidas que necesita. Sabéis que hay un montón de apoyo, un montón de medidas, también hay becas, también, en fin, hay de todo, pero necesitamos un diagnóstico. También para saber lo que le pasa a nuestros hijos. Os he dicho antes que comprender es aliviar. Si yo sé que mi hijo tiene un TDAH, que mi hijo tiene dislexia, voy a saber cómo ayudarle y además le voy a entender, que para él es lo más importante. Que sé que lo que hace no lo hace porque quiere, porque es rebelde, porque es mal niño. Yo he oído a veces eso, que son niños malos, fijaros qué barbaridad, sino porque tiene una dificultad añadida. Bueno, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Otra arista por la que puede venir el fracaso escolar, pues por falta de hábitos. Y aquí en concreto lo más habitual es que sean personas con altas capacidades, lo que antes llamábamos superdotados. ¿Qué les ocurre? A medida que vamos avanzando de curso, generalmente son chicos y chicas que no tienen que estudiar, que con prestar atención en clase van aprobando, sacando buenas notas incluso. Pero claro, llegamos a quinto de primaria, sexto, algunos más adelante, hay algunos, los muy inteligentes, incluso pueden llegar a bachillerato sin necesitar estudiar. Pero cuando no tienen esos resultados, ¿qué interiorizan ellos? Yo estoy haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora, pero mis resultados son distintos. Con lo cual, la causa no está en mí, porque yo hago lo que hacía antes. La causa está afuera. Entonces es el profesor, es el sistema educativo, son mis padres. Ojo, es muy importante que inculquemos hábitos desde muy pequeñitos. Empezamos a estudiar a esta hora o a hacer deberes, nos quitamos a esta otra. Hábitos no solo de estudio, sino hábitos higiene del sueño, fundamental. Estamos perdiendo el sueño, luego lo veremos por el tema de las pantallas. Hábitos de alimentación. La alimentación afecta muchísimo al cerebro también, ¿vale? Otro tipo de fracaso escolar, el que deriva de las distintas inteligencias. ¿Sabéis que Howard Gardner hablaba de que hay múltiples inteligencias, no solo un tipo de inteligencia? ¿Qué ocurre si una persona con un tipo de inteligencia le evaluamos en otra diferente? Pues que le vamos a considerar una persona fracasada, cuando no lo es. ¿De acuerdo? Mirad, os voy a enseñar para que os hagáis una idea los distintos tipos de inteligencia de los que hablaba. Él hablaba de un tipo de inteligencia que era la lingüístico-verbal, ¿no? Que es la capacidad para usar el lenguaje de una manera efectiva. ¿Quiénes tienen este tipo de inteligencia? Escritores, periodistas, ¿no? Si esta persona la mandamos tocar un instrumento, por ejemplo, pues no lo va a hacer bien porque no tiene ese tipo de inteligencia tan desarrollada. Por eso es tan importante enfocar a nuestros alumnos y a nuestros hijos, a nuestras hijas, en lo que les gusta, en lo que se les da bien. ¿De acuerdo? Nos empeñamos mucho en ponerles refuerzo en lo que no conocen. Evidentemente tienen que tener un mínimo de cultura general, ir aprobando y ir adquiriendo conocimientos, que es más importante que aprobar. Pero tenemos que apoyarlos en eso, en lo que se les da bien, porque ahí es donde está su inteligencia, ahí es donde van a despuntar. Otro tipo de inteligencia, la lógico-matemática. Pues la habilidad para calcular, para razonar, resolver problemas. Bueno, ahí están los ingenieros, los científicos. La espacial, ¿no? Capacidad para pensar en 3 dimensiones. Los arquitectos, los diseñadores. La capacidad musical. Fijaros, hay personas que nacen con oído absoluto. Entonces, estas personas tienen una capacidad para la música extraordinaria. Pero si nunca les damos un instrumento, si nunca les damos la oportunidad de aprender, no vamos a saber que son buenos para eso. Y a lo mejor están fracasando en el sistema educativo. Ahora tenemos un bachillerato de artes, pero esto hasta ahora no era viable. Entonces, puede que personas que fracasen en un área, el único motivo sea que la habilidad que tienen especial sea en otra. Bueno, otra tipo de inteligencia, la corporal cinestésica, la de los actores, los atletas, las que tienen mucha coordinación, ¿vale? Tienen una capacidad excepcional para usar su cuerpo, para expresarse a través de él. La inteligencia interpersonal, la que tiene como objetivo relacionarse con los demás, psicólogos, docentes, terapeutas, psiquiatras. La intrapersonal, nos miramos hacia adentro, los filósofos, por ejemplo, los que reflexionan sobre el pensamiento, sobre sí mismos, sobre sus emociones. Y por último, la inteligencia naturalista, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el entorno, los animales, pues biólogos, ecologistas, veterinarios, etc.
Bueno, ¿y qué relación puede tener esto con las adicciones? Mirad, vamos a ver qué es una adicción, al igual que hemos visto qué entendemos por fracaso, ¿vale? La adicción es una enfermedad recidivante. ¿Eso qué quiere decir? Que es una enfermedad crónica y recurrente. Que yo haya superado una adicción, que es el término que se suele utilizar, no quiere decir que no esté en riesgo de volver a recaer. Y esto lo expresan muy bien los alcohólicos. Los alcohólicos dicen, yo soy alcohólico, soy un alcohólico que estoy abstinente desde hace 2 años, 10 años, 30 años, lo que sea, pero sé que no puedo probar una gota de alcohol porque me volvería alcohólico. Eso significa, ¿de acuerdo? Es una enfermedad del cerebro. ¿Y por qué se caracteriza? Pues por la búsqueda y el consumo compulsivo de una sustancia o de una actividad. Fijaros, con respecto a esto, la CEAPA ha elaborado también como os ha dicho antes María, ha elaborado un folleto que vais a tener a vuestra disposición, supongo que en breve, sobre las adicciones comportamentales o adicciones en sustancia, que para mí ahora mismo es en las que más tenemos que poner el foco, ¿de acuerdo? Porque prevención en drogodependencia se lleva haciendo toda la vida, hay muchísima información, pero no nos damos cuenta del riesgo que tiene utilizar una pantalla, utilizar un teléfono móvil, un videojuego, ¿de acuerdo? Además, fijaros qué ocurre, que cuando yo hablo de sustancias puedo hacer una renuncia, ¿no? Es decir, no vuelvo a tocar el alcohol, yo no vuelvo a consumir cocaína. Sé que eso es muy peligroso para mí. ¿Qué ocurre con las adicciones comportamentales? Que mi renuncia no puede ser absoluta porque tengo que convivir con ello, porque voy a trabajar con una pantalla, porque no puedo dejar de tener un teléfono móvil, acceso a Internet. Vivimos en la era de Internet, de la inmediatez. Es que eso tiene que formar parte de nuestro día a día. Entonces tenemos que conseguir algo mucho más complicado, que es controlarlo, aprender a vivir con ello. Y eso es muy difícil. Eso se da también, por ejemplo, en los trastornos de la alimentación. Una persona con bulimia o con anorexia tiene que comer todos los días, mínimo 3 veces. Imaginaros qué complicado, ¿no? Bueno, pues la adicción es eso, es una enfermedad recidivante, es decir, crónica y recurrente del cerebro, caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo, bien de una sustancia o de una actividad, muy importante, a pesar de las consecuencias dañinas que acarrea para la persona adicta. ¿De acuerdo? Es decir, para mí la clave de la adicción está precisamente en esto último que os he dicho. Yo ya no consumo porque me guste, no voy a ver YouTube porque me gusta lo que están echando, no fumo marihuana porque me gusta relajarme, etcétera, sino que lo hago para aliviar el malestar de no tenerlo, ¿de acuerdo? Para aliviar cualquier tipo de malestar. Ahí eso es un síntoma clave de adicción. Bueno, ¿y cuáles son las características de las adicciones? La pérdida de control. No somos capaces de controlar ni el inicio, ni la frecuencia, ni la intensidad, la duración. Queremos dejarlo y no podemos, tanto la sustancia como la conducta. Otra característica es el uso continuado de lo que estábamos hablando, a pesar de las consecuencias negativas en todos los ámbitos, ¿no? A nivel físico, psicológico, social y lo que más nos importa ahora, académico, ¿de acuerdo? Laboral o académico. El craving, ¿qué es el craving? Es un deseo muy intenso, los pacientes se refieren como algo irresistible de experimentar los efectos de la sustancia o participar en la conducta adictiva, ¿de acuerdo? Y es algo muy obsesivo, domina el pensamiento, domina el comportamiento, no podemos pensar en otra cosa. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la capacidad que tienen las sustancias o determinados comportamientos por la que cada vez necesitamos más de algo para tener el mismo efecto. Esto, por ejemplo, con el tema del alcohol se ve muy claro y además estamos muy confundidos. Nuestros chicos y nuestras chicas están muy confundidas. Muchas veces empiezan a beber alcohol y las primeras veces, bueno, pues imaginaros, ¿no? Se sienten fatal, vomitan. Si ese consumo de alcohol continúa, ellos nos dicen, es que ya aguanto mejor el alcohol. Ojo, no aguantas mejor, no es que tu cuerpo se haya acostumbrado al alcohol, lo que se está produciendo en tu cuerpo es el efecto de la tolerancia. Es decir, cada vez necesitas más cantidad de alcohol para tener esos efectos iniciales que buscabas desde el principio, de risa floja, de hilaridad, etcétera, ¿no? Y con las pantallas nos pasa igual. O digo las pantallas, me refiero a adicciones comportamentales, ¿no? Cada vez necesito más tiempo para sentirme bien, más contenido. Y eso nos lleva a lo que hablábamos antes de la hiperestimulación.
Fijaros, es muy curioso si comparamos los dibujos animados que ven nuestros niños y nuestras niñas ahora de los que veíamos nosotros. Hay un abismo, hay muchos más, son mucho más rápidos, más cambios de planos, más... Es bárbaro, ¿no? Imaginaros un niño pequeño de ahora viendo, por ejemplo, Oliver y Benji, que supongo que os sonará, desde que disparaban el gol hasta, bueno, es que entraba en la portería el capítulo siguiente, era una barbaridad. Eso para ellos ahora es insoportable, no lo pueden aguantar. De hecho, si os dais cuenta, empezamos viendo por 1,5 y por 2 WhatsApp. Ahora ya hay redes sociales como TikTok, por ejemplo, ya nos permiten ponerlo por 1,5 y por 2. ¿Por qué? No es para ahorrar tiempo, si al final vamos a estar muchísimo tiempo en la red social o en WhatsApp, es porque necesitamos esa hiperestimulación continua. Y por eso nos dicen los profes, y hay profesores aquí, seguramente que me lo confirméis, ¿no? Los chicos se aburren muchísimo en clase. Ya podéis hacer presentaciones, podéis hacer lo que sea, que se aburren porque están acostumbrados a una hiperestimulación brutal. En las máquinas, en los videojuegos, se ve perfectamente. El viernes pasado estuve en Alcobendas, es una localidad de Madrid, donde haciendo prevención de adicciones en un instituto que se dedica precisamente a esto. Tienen el grado de hacer videojuegos. Y me explicaban cómo ellos estudiaban, fijaros qué curioso, estudiaban cómo enganchar a la persona, cómo hacernos adictos al juego, cómo engancharnos. Y me decían los chicos, es que claro, hay mucha diferencia de si en el videojuego aparece una pelota botando, a de si a esa pelota botando le acompañamos el sonido de boing, boing, boing. Eso nos genera mucha más curiosidad, nos atrae mucho más, nos atrapa. Y es lo que pasa en las máquinas tragaperras, por ejemplo, también, ¿no? Luz, sonido y movimiento, lo que más estimula nuestro cerebro. Bueno, ¿qué más fenómenos, qué más características tienen las adicciones? La abstinencia, esta la conocéis todos. La abstinencia es lo que conocemos como mono. En la época de la heroína era muy conocido, ¿no? El mono. Son síntomas físicos y psicológicos desagradables, incómodos, incluso insoportables a veces, que se producen como consecuencia de reducir el consumo o la conducta a la que somos adictos. Bueno, ¿qué otra característica tiene? La inversión de un exceso de tiempo y energía, dedicar mucho tiempo a obtener la sustancia, a participar en la conducta, a usarla, a recuperarse de los efectos, de tal manera que al final nuestra vida gira en torno a eso exclusivamente. Fijaros con respecto a las pantallas, cuando hablo con familias, algunos me han dicho, llevo los mandos de la Play en el maletero del coche. Imaginaros por qué, ¿no? Porque el hecho de que no consumamos una sustancia, una conducta todos los días, no quiere decir que no haya una adicción detrás, ¿no? Eso se ve muy claro, por ejemplo, pues eso, en los videojuegos. Los videojuegos yo juego cuando puedo jugar. En el instituto a lo mejor no puedo, pero sí puedo estar pensando cómo me paso de nivel, etcétera. ¿De acuerdo? Que tenemos la idea, los que tenemos cierta edad ya, los más mayores, de la heroína, que era necesario meterse un pico cada determinado tiempo. Ahora las adicciones van mucho más allá, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser, no necesitamos continuamente ese chupe de la sustancia o de la conducta. ¿Qué más caracteriza las adicciones? El abandonar otras sustancias, ¿no? Abandonamos las actividades, otro tipo de actividades para concentrarnos en ese consumo o en esa actividad. La negación y el autoengaño y engaño a los demás, por supuesto, al resto de la familia, ¿no? Niegan que tengan un problema, cuando asumen el problema no es tan grave, minimizan las consecuencias, dicen que lo están controlando y muchas veces se lo creen hasta que no lo intentan dejarlo. Y las recaídas, ya hemos dicho que es una enfermedad recidivante, ¿de acuerdo? Entonces, las recaídas son parte del proceso y en esto tenemos que ser muy comprensivos porque es así. Hay familias que, bueno, pues que acuden desesperados a los profesionales, ¿no? Con lo bien que está, bueno, pues es que efectivamente es parte del proceso. Además, fijaros, cada vez que recaemos, la caída es mucho más en picado, con lo cual es muy importante atajarlo al momento. No pensar, bueno, a ver si mañana. No. En cuanto se produce la recaída hay que atajarlo, fundamental. Y por último, perdonad, pues lo que ya sabéis, cambio en el ánimo y la conducta, ¿no? Personas alegres, extrovertidas, de repente tienen cambios de humor, son irritables, la agresividad es muy típica, la agitación, la apatía, ¿no? Cuando hay abstinencia o cuando se pone uno nervioso por no tener la sustancia, por no poder hacer la conducta.
Bueno, ¿cuáles son las adicciones más comunes en la edad escolar? ¿Qué es lo que nos ocupa? Porque estamos viendo la relación que puede haber entre adicciones y fracaso escolar. Pues mirad, el tabaco, el vapor y la cachimba, y lo englobo todo junto porque las consecuencias son similares, excepto los dedos amarillos y los dientes amarillos, que lo provoca el tabaco, y el vapor y la cachimba no. El resto los efectos son equiparables. El alcohol, se empieza a consumir alcohol cada vez antes, muy prontito. Lo sabéis todos, no es legal hasta los 18, pero todos hemos visto a nuestros chicos y nuestras chicas jovencitas con la bolsa, no sé cómo será en otras localidades, en Madrid es una bolsa verde, totalmente opaca, efectivamente, y se lo venden. El cannabis, la marihuana y las pantallas, ¿de acuerdo? Que es sobre lo que hemos desarrollado el folleto que María luego os comentará o colgará en la web. Bueno, fijaros, el cigarrillo, el tabaco, ¿qué nicotina tiene? ¿Qué cantidad de nicotina? Entre 8 y 20 miligramos de nicotina, pero nuestro cuerpo al fumar absorbe únicamente 1 o 2 miligramos de nicotina. ¿Vale? Os voy a hacer una comparativa entre los distintos, entre el cigarrillo, estos elementos que hemos visto, el cigarrillo, el vapor, la cachimba y el snus, que ahora está muy de moda también. Fijaros, ¿qué ha ocurrido con el cigarrillo? Con el tabaco lo que ha ocurrido es que, precisamente por ser legal en España, se ha consumido durante muchos años por mucha gente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Que que las instituciones, el Ministerio de Sanidad ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Se ha fomentado un montón de medidas para que cada vez haya menos personas que consuman tabaco y sobre todo menos nuevos consumidores, ¿de acuerdo? Y han sido medidas muy efectivas, las sabéis todas, ¿no? Pues el poner estos carteles estas fotos tan llamativas en la cajetilla de tabaco, de unos pulmones negros, fumar mata, pone también. Se han reducido los espacios, se han ido reduciendo progresivamente los espacios en los que se puede fumar, bueno, etcétera. Han sido muy efectivas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que han sido tan efectivas es que las campañas tabacaleras, fijaros, el día 31 va a ser el Día Mundial sin Tabaco y la Organización Mundial de la Salud ha sacado un anuncio muy bueno con respecto a esto. Explica lo que os estoy diciendo. Antes de perder el negocio, ¿qué han hecho? Reinventarse. Y entonces, ¿qué han sacado? El vapor. Fijaros, el vapor no deja de ser un cigarrillo electrónico de cuarta generación. Lo han ido transformando, ¿de acuerdo? Pero fijaros, el vapor nos lo han vendido como algo inocuo, nos lo vendieron como que servía para dejar de fumar. Ojo, hay vapor sin nicotina. Bueno, nos venden vapor sin nicotina. Todos, prácticamente todos, tienen algo de nicotina, ¿de acuerdo? Más o menos cantidad. También hay vapor de marihuana, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre con el vapor? Que fijaros, 10 aspiraciones de vapor equivale a un cigarrillo. ¿Qué ocurre con el vapor? Que es muy atractivo, se puede consumir en sitios en los que el cigarro no. Y además le han quitado lo que no nos gusta del tabaco. ¿Qué es lo que no nos gusta del tabaco? El olor y el sabor. El vapor huele bien y sabe bien. Y han ido más allá. Fijaros, ahora tenemos vapor de todo, de arroz con leche, de algodón de azúcar, absolutamente de todo, hasta de bebidas energéticas, fijaros. Pero inicialmente, ¿qué sabores le pusieron? Pusieron sabores de frutas. Fijaros, han intentado que asociemos algo perjudicial para nuestra salud con algo saludable, como es la fruta. Además, le han puesto muchas funcionalidades, ¿no? Ahora, bueno, luego os lo enseño, que os vais a sorprender mucho. Le han puesto tantas funcionalidades, os lo voy a adelantar. Hay vapor con calculadora, hay vapor en los que con Bluetooth se puede conectar al móvil, se pueden ver las redes sociales en el móvil, se pueden contestar las llamadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el vapor además es muy bonito, con lo cual hay posibilidades que han conseguido que llevemos siempre el vapor en la mano. Hay gente que incluso lo lleva colgado, no sé si lo habéis visto. Entonces, si lo tengo continuamente en la mano, estoy haciendo aspiraciones continuamente. Con el cigarrillo, yo llevaba el cigarrillo en el bolsillo. Cuando quería fumar, sacaba la cajetilla, prendía un cigarro y ese cigarro se terminaba. El vapor no se acaba nunca. Fijaros, hay de 2.000, de 5.000, incluso de muchas más aspiraciones. Hay, porque se venden en el mercado ilegal, de muchísimas más. Y el llevarlo en la mano, yo estoy continuamente haciendo aspiraciones. Bueno, la cachimba. La cachimba es otro elemento que también se ha puesto ahora muy de moda en las teterías. Fijaros, una sesión de cachimba, la cachimba ellos lo perciben, los jóvenes, como algo inocuo.
Fijaros, el vapor le han cambiado el nombre, ya no se llama cigarrillo, como el cigarrillo electrónico, que fue por ahí por lo que empezaron. Se llama vapor, la palabra vapor evoca a vapor, vapor de agua. El vapor de agua no puede ser dañino. Con la cachimba, nuestros jóvenes piensan lo mismo, piensan que es agua, agua con carbón. Efectivamente, no es así, ¿de acuerdo? Una sesión de cachimba, fijaros, de 1 hora aproximadamente, equivale entre 50 y 200 cigarrillos, un poco en función de las aspiraciones como sean, etcétera. Con el riesgo añadido que muchos de nuestros chicos no cambian la boquilla, con lo cual imaginaros. Y el snus, que os hablaba también, el snus, si quizá no lo conozcáis, el snus son unas bolsitas pequeñas de nicotina. Tienen entre 8 y 20 gramos de nicotina, es decir, lo mismo que un cigarrillo, ¿vale? Pero la absorción es mucho mayor. Si en el cigarrillo la absorción real es entre 1 y 2 miligramos de nicotina, en el snus se absorbe un 25% de la nicotina que tiene. ¿Qué se hace? Se coloca la bolsita entre la encía y el labio, ¿de acuerdo? Con lo cual pasa directamente a través de las mucosas y además no expulsa humo. No, nadie sabe si tenemos una bolsita de snus, ¿de acuerdo? Muy de moda ahora mismo y además es legal, ¿eh? Lo venden, la cajita que veis ahí la venden tal cual en los estancos. Bueno, cigarro, vapor y cachimba. ¿Qué consecuencias tiene? Pues menor atención mantenida, dificultades para la concentración prolongada, a nivel físico mayor incidencia de las enfermedades respiratorias, menor rendimiento físico, por supuesto, porque reduce la capacidad pulmonar, a nivel de salud mental, estrés y ansiedad. Muchas personas dicen, es que fumar relaja. Fijaros, en esto los chicos están muy confundidos. Cuando les pregunto, cuando hablo con ellos, me suelen decir que el tabaco les relaja. El tabaco no relaja, el tabaco es una droga excitante. ¿Qué ocurre? Que nos calma la ansiedad de no tener nicotina en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pero la sustancia como tal tiene un efecto estimulante. Con respecto a los hábitos de estudio, pues es muy habitual que haya absentismo escolar y que se participe menos en actividades escolares y extraescolares. Además, fijaros, hemos dicho que afecta a la atención, que dificulta la concentración, entonces cada vez voy a estar más incómodo en clase, cada vez me va a costar ir más, porque no atiendo, no me entero de nada, entonces me cuesta estudiar, el rendimiento es negativo o el círculo vicioso, ¿no? Y luego aparte conlleva otras conductas de riesgo, como son el consumo de otras sustancias y las sanciones disciplinarias, sobre todo si se consume dentro del entorno escolar. Bueno, fijaros, ¿qué diferencias hay entre el tabaco y el vapor? El tabaco tiene unos impuestos. De hecho, otra de las medidas que se tomó en su momento fue incrementar el precio para disuadir a los nuevos consumidores. Los vapor hasta el mes pasado no tenían impuestos, con lo cual eran mucho más económicos y siguen siendo mucho más económicos. ¿Qué otra diferencia hay en cuanto a la legislación? El tabaco estaba prohibido para menores, de 18 años y se puede fumar en unos sitios muy concretos, cada vez en menos. Al aire libre hay playas en las que no se puede fumar, en los espacios infantiles, al aire libre, en las zonas de columpios, tampoco, para evitar que sean fumadores pasivos nuestros niños pequeñitos. ¿El vapor qué ocurre? Los vapor los tenemos incluso en las máquinas expendedoras, que están 24 horas abiertas, cualquiera tiene acceso. No sé si habéis visto en YouTube un vídeo que se hizo viral en el que a una niña que está vestida de comunión, haciendo la comunión, le regalan una caja de vapor, no uno, una caja de distintos colores. Bueno, esto con el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo del 2024 al 2027 se va a regular, ¿de acuerdo? Con respecto a los sabores también lo que se ha pedido es que se les quiten los sabores, que sepan únicamente a nicotina. Esto yo estoy segura que va a disuadir del consumo muchísimo. Bueno, lo que os decía, el tabaco tiene el olor desagradable y el sabor, los vapores agradable. El tabaco tenía advertencias sanitarias, en el vapor no hay. Se va a pedir que se pongan también alguna frase, algo que diga que es perjudicial para la salud. Y bueno, la cuestión estética de llevar un cigarrillo a llevar un vapor, pues fijaros la diferencia que hay, ¿no? Ya os he comentado las funcionalidades que tienen y lo atractivos que son visualmente. Tienen luces algunos, se cargan como el móvil por USB. Bueno, fijaros, el vapor se conecta por Bluetooth al móvil. Esto es otro vapor en el que podemos coger llamadas. Y fijaros este último ejemplo que os pongo aquí.
podemos ver las redes sociales. Es decir, ¿qué objetivo se tiene con esto? Lo que os he dicho antes, que sea un elemento imprescindible, que lo lleve siempre en la mano y teniéndolo en la mano, siempre voy a estar dando caladas, haciendo inhalaciones, ¿vale? Fijaros lo que nos dice la encuesta Estudes. La encuesta Estudes es una encuesta que hace el Plan Nacional sobre Drogas cada 2 años a la población entre 14 y 18 años. Pues fijaros, si el consumo de tabaco está en el 27,70% de nuestros jóvenes, de la población entre 14 y 18 años, el de vapor, fijaros qué barbaridad, está cerca de duplicarlo. Y entonces, los adolescentes fumadores tienen más del doble de probabilidades de repetir curso, ojo, repetir, fijaros que ahora es difícil repetir porque se promociona con suspensas, o de abandonar los estudios, el doble de posibilidades que sus compañeros no fumadores. Tenemos que estar muy alerta con esto. Mirad qué curioso. ¿Sabéis lo que es esto? Mi primer vapor. Fijaros, mi primera cachimba. ¿De qué manera ya la industria va metiendo a nuestros chicos la idea del vapor y la cachimba como algo inocuo? ¿A qué os recuerda esto? Fijaros, a mí me recuerda a los cigarrillos de chocolate. ¿Os acordáis? Los cigarrillos de chocolate se prohibieron en España por la ley 28/2025, en diciembre de ese año, perdón, 2005. ¿Por qué? Porque se consideraba que incitaba a fumar. Pues ahora estamos haciendo lo mismo con otros alimentos, con el vapor y con la cachimba. Bueno, lo que decía esa ley es que, lo que os acabo de comentar, que se prohibía cualquier producto que imite o induzca a fumar. Dulces, refrigerios, juguetes, etcétera, ¿vale? Bueno, perdonad que esto no me ha salido bien. ¿Qué consecuencias tiene a corto plazo el consumo de sustancias? Apatía, alteración de la memoria y dificultades de comprensión. A largo plazo, dificultades de aprendizaje, pérdida de memoria y atención, deterioro neurológico y demencia alcohólica. En el caso del alcohol, fijaros lo importante que son todas estas funciones que estamos diciendo a la hora de tener éxito escolar, a la hora de tener una buena ejecución. ¿Cómo no va a estar interrelacionado el fracaso escolar con el consumo de adicciones? Si estamos hablando de alteraciones de memoria, de comprensión, de dificultades de aprendizaje, de deterioro neurológico. Mueren neuronas con cada consumo de alcohol. A nivel legal, bueno, pues eso es lo que mejor se saben ellos, entre una multa de entre 100 y 600 euros en función de la comunidad autónoma, les pueden requisar la bebida, se informa a los progenitores y por supuesto, si se da el consumo en el ámbito escolar, tiene una expulsión temporal. ¿Qué otras consecuencias tienen? Pues la resaca, las dificultades para seguir el ritmo escolar, menos posibilidades de adquirir conocimientos. Eso conlleva una desmotivación. ¿Para qué voy a ir a clase si no aprendo? Y la consecuencia final, el absentismo. Fijaros, el consumo habitual de alcohol entre adolescentes se asocia con hasta 4 veces más de riesgo de absentismo escolar. El absentismo escolar es un índice de fracaso escolar. Cuando faltamos, evidentemente, es porque ha habido un fracaso o a la inversa, ¿no? Está muy relacionado. Bueno, perdonad porque es que no puedo ver la parte de arriba. Supongo que es el cannabis esto, no sé si lo veis alguno. Sí, el cannabis. ¿Qué consecuencias tiene el cannabis, el consumo de cannabis? Pues mirad, alteraciones cognitivas, sobre todo de la memoria a corto plazo. Los chicos que tenemos en Madrid se llaman CTAs, en otros sitios se llaman CAI, bueno, los centros de tratamiento de adicciones, ¿no? Lo primero que nos dicen es que lo que más les asusta, y por eso viene el tratamiento, son los problemas que tienen a nivel de memoria a corto plazo. No pueden retener. Problemas de atención, se ve afectada la velocidad de procesamiento, su capacidad de aprendizaje, disminuye, por supuesto, el rendimiento académico, por eso, porque no pueden concentrarse, no pueden organizar ideas, no pueden ejecutar los deberes, las tareas escolares. El síndrome motivacional, tan típico del cannabis, apatía, falta de interés, falta de metas, como consecuencia retrasos, faltas injustificadas y abandono prematuro, es decir, absentismo escolar. Trastornos emocionales y conductuales, ansiedad, irritación, depresión y problemas de conducta. Y fijaros, quizá una de las cosas más preocupantes, las consecuencias psiquiátricas. Los chicos que consumen cannabis tienen despersonalización, desrealización,
fuga de ideas, brotes psicóticos y alucinaciones. El cannabis, ellos suelen decir que es natural. Bueno, que sea natural no quiere decir que sea inocuo, ¿de acuerdo? El tabaco también viene de una planta, la cocaína viene de la hoja de coca. No tiene nada que ver que sea natural con que sea inocuo. Tampoco tiene nada que ver con que sea legal con que sea menos perjudicial, que a veces nos dicen eso. Sustancias que son legales en un país, en otros son ilegales, ¿no? No nos habla de la sustancia, nos habla de la legislación de un país únicamente. El cannabis es un disparador de las enfermedades psiquiátricas, ¿de acuerdo? En concreto, de la psicosis. Tenemos muchísimos chicos jóvenes con brotes psicóticos y esquizofrenias como consecuencia del consumo de cannabis. Mirad, ¿qué es la despersonalización? Os voy a definir estos conceptos brevemente porque quizás sean un poco técnicos. La despersonalización es la sensación de estar desconectado de uno mismo, ¿de acuerdo? Es como vernos desde fuera, ¿vale? La desrealización, que es otra de las consecuencias del consumo de cannabis, es la sensación de que el mundo en el que estamos no es real, ¿no? Tenemos la sensación de estar en un sueño, en una película. La fuga de ideas, que es cuando una persona habla muy rápido y se salta de un tema a otro sin parar. Los brotes psicóticos, que yo os he dicho, os he hablado de ellos, es el episodio agudo en el que se pierde el contacto con la realidad. ¿De acuerdo? Esto les asusta mucho. Y las alucinaciones. Una alucinación es una percepción en ausencia de estímulo. Yo escucho voces que no existen, veo cosas que no hay. Recordárselo mucho a las personas jóvenes con las que estáis. Es muy común, ¿de acuerdo? Es un disparador. Consumir cannabis es como jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque yo no sé qué vulnerabilidad tengo, ¿de acuerdo? Todos tenemos vulnerabilidad por una cuestión genética a padecer determinadas enfermedades. ¿Qué ocurre? Que en función del estilo de vida que tengamos, a veces las vamos a desarrollar o no. Yo puedo tener vulnerabilidad a desarrollar una esquizofrenia, a tener una psicosis. Si no consumo nunca cannabis o no tengo situaciones de estrés prolongadas, quizá no desarrolle nunca la enfermedad, pero ojo cómo haga esto. ¿De acuerdo? Esto es muy importante con el tema del cannabis, que los chicos lo tienen muy como algo natural y algo, bueno, pues que no le dan ninguna importancia. Por eso, precisamente, cuando se da la situación de que algunos jóvenes están fumando un canuto, por ejemplo, entre todos, a uno le da un brote psicótico y a otro no. Y dicen, si es la misma sustancia, hemos fumado lo mismo, porque una persona es más vulnerable que otra en ese caso, ¿no? Bueno, y pasamos a las pantallas, que ya hemos hablado un poquito de ellos. Fijaros, Max Bredsky escribió un artículo en el que introdujo el término de nativos digitales, que se ha popularizado mucho, refiriéndose a nuestros jóvenes, ¿no? A la generación Z, la generación que ha nacido ya con las pantallas. Ojo, nativo digital él lo dijo refiriéndose a que tenían una capacidad cerebral para entender y manejar las pantallas mejor a las generaciones anteriores. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque el cerebro tarda en modificarse mucho. De hecho, más que de nativos digitales, yo hablaría de normalización digital. Para ellos lo digital es lo habitual, lo normal. Pero eso no quiere decir que hayan dejado que no sean analfabetos digitales. De hecho, lo son. Es decir, nuestros hijos han nacido con los coches en la calle y no les damos un coche sin que cumplan los 18 primero, sin sacarles el carnet de conducir, sin aprobarlo, sin que hayan recibido unas clases. De hecho, muchas veces decimos, bueno, lo ha aprobado, pero no sabe conducir. Fijaros, ¿por qué hacemos eso con las pantallas? Fijaros, entonces, nos planteamos lo siguiente, debemos eliminarlas. El Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría dice que sí, que de los 0 a los 6 años, 0 pantallas. ¿Podemos hacerlo? Bueno, pues eso es más difícil, ¿no? Nos planteamos la dicotomía entre educar o legislar. Mirad, me gustaría hablaros de 3 conceptos: uso, abuso y dependencia, tanto de pantallas, pero esto es igual con sustancias, ¿De acuerdo? ¿Cuál es el uso? El uso es cuando yo utilizo una pantalla, una sustancia, me voy a referir ahora a pantallas en concreto, con una intención. Es decir, me conecto a Internet a ver el periódico, voy a ver esta serie, un capítulo, además de forma supervisada. Hay un adulto que me guía, que me acompaña. Las pantallas se tienen que ver acompañados, los jóvenes, los niños, ¿de acuerdo? Y está equilibrado el uso de las pantallas con el de otras actividades. También salimos al parque, también jugamos a juegos de mesa, lo que queráis. También hacemos otras cosas, hacemos deporte. ¿Cuándo hablamos de un abuso?
El abuso es cuando no hay un límite claro, no hay un tiempo determinado para las pantallas. Me pongo a hacer lo que llamamos scrollear, dicen ellos, ¿no? Ya lo conjugan, el famoso scroll infinito. Cuando es mi única alternativa de ocio o cuando lo utilizo para calmar o gestionar no, porque no gestiono, más bien anestesiar mis emociones. Yo os les digo muchas veces, suspendéis, cogéis el móvil. Os deja la novia, cogéis el móvil. Os riñen vuestros padres, cogéis el móvil. Cogemos el móvil para todo. Hemos perdido la capacidad de gestionar emociones. Y eso es algo que se aprende. Pero no las gestionamos, las tapamos, ¿no? Echamos la manta encima, le suelo decir yo a ellos. Cojo el móvil y me anestesio esa emoción. No la siento, pero como no la gestiono, vuelve de forma recurrente. Y por último, la dependencia o la adicción, que es cuando esa actividad o esa sustancia genera interferencias pues con lo más básico, el sueño, la alimentación, la conducta, las relaciones personales, mi estado emocional y el rendimiento académico. ¿De acuerdo? En el rendimiento académico es donde primero se ve generalmente. Bueno, y en el sueño, previamente en el sueño. Los profes siempre nos dicen lo mismo. Sus quejas siempre son que los chicos se aburren en clase, que es imposible mantener la atención por el tema de la hiperestimulación y de los móviles, y que van con sueño a clase. ¿Por qué van con sueño? Porque duermen con el móvil. Se quedan con el móvil, se meten a la cama y quitan horas al sueño. Pero es que además el móvil, sabéis, que desprende una luz azul. Esa luz azul, mi cerebro la interpreta como luz del día. Con lo cual, si mi cerebro cree que es de día, no va a liberar melatonina, que es la hormona del sueño. Si no libera melatonina, ¿qué hacemos? Tomarla desde fuera. Comprar el melamil, que fijaros, los chicos me cantan la canción, lo conocen perfectísimamente. Hay un consumo de melamil o cualquier otra marca comercial brutal, cuando antes nosotros no conocíamos qué era eso. Con estar una hora, preferiblemente dos, pero bueno, una hora antes de acostarse sin pantallas, mi cuerpo libera melatonina. No sería necesario tomar melatonina externa, que además ocurre como con los vapor. Fijaros, ocurre como con los vapor. ¿Qué sabor tiene la melatonina que nos venden? Es un sabor dulce, tiene un formato de gominola, visualmente se parece a una mora. Fijaros de qué manera buscan manipularnos, ¿no? Psicológicamente. Bueno, con respecto al sueño, ¿qué dice la Asociación Española de Pediatría? ¿Cuánto dice que duermen nuestros adolescentes? Fijaros qué barbaridad. Si en el año 2010 los jóvenes entre 11 y 18 años, el grueso de los jóvenes, el 75%, dormía entre 8 y 9 horas, ahora esto se ha invertido. El pico, el que antes no lo dormía, es ahora lo que lo duermen. Ahora es el 25% solamente los que duermen entre 8 y 9 horas. Y la adolescencia es una etapa en la que más necesitamos dormir. El motivo de aquí está en las pantallas. Bueno, entonces, como os decía al principio, legislamos o educamos. Educar es imprescindible, pero legislar también, igual que legislamos en otras materias. Entonces, bueno, hay un proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales. Lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros hace un par de meses. ¿Qué dice este proyecto? O sea, para la protección de los menores en entornos digitales. Fijaros, se eleva la edad mínima para tener redes sociales. Si ahora está en los 14, pasa a los 16. Y WhatsApp es una red social, ¿de acuerdo? YouTube también. ¿Qué otras medidas se toman? Se va a prohibir el acceso a loot boxes, que son las cajas botín de los videojuegos. ¿Por qué? Porque eso activa los mecanismos de recompensa. Van a ser obligatorios los controles parentales. De hecho, lo van a traer por defecto ya los dispositivos. Cuando compremos un teléfono móvil, va a venir el control parental instalado. Va a crearse la orden de alejamiento digital interesantísimo para todo el tema de grooming, de sexting, etc. Y además va a haber sanciones por contenido inapropiado. Muy importante, que hasta ahora no lo había. ¿Qué más cosas se están haciendo a nivel de legislación? Bueno, se reunió un grupo de expertos que detallaron 107 medidas para crear entornos digitales seguros para nuestra juventud. Las más relevantes, desde mi punto de vista, es que no se van a poder, se recomienda, no se van a poder, no, porque los padres podemos dar el teléfono o la pantalla siempre que queramos, ¿no? Pero no es recomendable dar un dispositivo nunca antes de los 3 años, limitado hasta los 6, con un etiquetado de advertencia, igual que tenemos en el tabaco. Se ha propuesto que los dispositivos móviles lleven un etiquetado advirtiendo de que en función del uso que se le dé puede ser perjudicial para nosotros, y abogan por una educación digital porque les consideraban analfabetos digitales. Entonces tenemos que alfabetizar a nuestros chicos.
Otra medida, la creación de un sistema de verificación de edad. Fijaros, es una aplicación que se llama Cartera Digital Beta y que va a entrar en vigor ya pronto. ¿En qué consiste? En generar unos credenciales digitales que verifican la mayoría de edad del usuario antes de permitir el acceso a ciertos contenidos, como son, pues, por ejemplo, está fundamentalmente pensado para pornografía y para apuestas online. Nuestros chicos menores de edad y nuestras chicas no pueden entrar en una casa de apuestas, pero están apostando por internet, ¿no? Muchos no piden la edad, otros simplemente ponen, ¿eres mayor de edad? Pues sí, claro, si quiero verlo digo que sí. O me piden el DNI y el de mi padre o el de mi madre. Esa es una medida muy interesante. Si me permitís la vulgaridad, se conoce normalmente como pasaporte, ¿no? Es la app Cartera Digital Beta. El objetivo es restringir, proteger a los menores de contenidos para los que no están preparados y entrará en vigor a final de verano. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, las regulaciones en centros educativos. Esto Madrid lo ha hecho ya, ha sido pionero en hacerlo, pero de cara al próximo curso, pero se está haciendo ya en muchísimas comunidades autónomas. Se va a prohibir el uso de dispositivos digitales a nivel individual en primaria, completamente prohibido, de 0 a 3 años. En educación infantil y primaria, el uso individual va a estar prohibido también. Y con respecto al uso compartido, se podrá utilizar 1 hora semanal hasta segundo de educación primaria, 1 hora y media en tercero y cuarto y 2 horas semanales en quinto y sexto. En la ESO se deja autonomía a los centros, cada centro decide lo que se utiliza y luego, evidentemente, hay algunas excepciones, ¿no? Los alumnos con necesidades educativas especiales con un informe psicopedagógico lo pueden utilizar siempre que lo consideren necesario, siempre que les sea de ayuda. Y, por supuesto, en materias optativas o proyectos específicos, si son imprescindibles, se va a poder usar. Si tenemos una asignatura de robótica, evidentemente tiene que utilizar pantallas, ¿no? para eso. ¿Qué dice la Asociación Española de Pediatría? El consejo es evitar de 0 a 6 años, evitar por completo las pantallas, excepto, como es lógico, para una videollamada con abuelos, con primos, pero siempre supervisado. Desarrollar el juego libre y la exploración física. De 7 a 12 años, máximo 1 hora diaria, ojo, incluyendo el periodo escolar. Por supuesto, sin acceso ilimitado a Internet y con límites de contenido, de tiempo y de lugar, y supervisado por un adulto. De 13 a 16, máximo 2 horas diarias, también incluyendo lo que se utiliza en clase, igualmente con límites de contenido, tiempo y lugar. Se aconseja la supervisión adulta y, por supuesto, como mínimo, tener herramientas de control parental. Y recomiendan desde la Asociación de Pediatría retrasar al máximo tener el primer móvil inteligente. Podemos tener un teléfono para llamar si lo necesitamos, pero no tiene por qué tener acceso ilimitado a Internet. Y luego, a partir de los 17 años, pues ahí sí que entra el tema de la educación, ¿no? Favorecer la autorregulación, el pensamiento crítico sobre lo que estamos consumiendo, un uso consciente y equilibrado y, por supuesto, evitando que interfieran el descanso, el estudio, el deporte, la vida social. Bueno, ¿qué nos dice el informe PISA? Fijaros qué curioso, qué datos tenemos con respecto a comprensión lectora para que veáis cómo afecta el uso de las adicciones en este caso, la comprensión lectora. Si nuestros universitarios en el año 2012 tenían 281 puntos en comprensión lectora, lejos de ir hacia adelante, 10 años más tarde ha bajado la comprensión lectora. Pero es que si nos comparamos con otros países es todavía mucho más preocupante, porque fijaros, estamos comparando universitarios españoles con estudiantes de bachillerato. En Finlandia son 288 puntos, 283 en Suecia, 274 en Holanda. Son datos espeluznantes. Bueno, y la comparativa con respecto al rendimiento medio de lectura, pues fijaros dónde estamos en España, a la cola. Desde luego, la causa aquí está siempre en las pantallas. Y insisto muchísimo en este tema, pero es que me preocupa muchísimo. Fijaros qué noticia ha publicado El País hace unos días. Los alumnos que usan poco la tecnología, serán los pocos que la usan poco, en el aula llevan medio curso de ventaja de quienes lo hacen todos los días. Esto apoya la idea que se ha tenido de restringir el acceso de la tecnología en las aulas. Y os voy a poner, porque es muy visual, un estudio que hizo un pediatra sobre los efectos que tiene la televisión, porque se nos olvida que la televisión también es una pantalla. Los efectos que tiene la televisión en los niños de 5 o 6 años. Fijad, les mandó dibujar figuras humanas
Y este fue lo que encontró. Los niños que veían de televisión menos de 1 hora al día, los dibujos que hicieron fueron estos. Fijaros los que vieron entre más de 3 horas de televisión al día. La diferencia es impresionante, ¿eh? La diferencia de detalle. Y bueno, luego los siguientes datos no son significativos para lo que estamos trabajando, pero por poneros el estudio completo os lo doy ahí, ¿no? Con padres fumadores y con trauma, y niños con infancia con traumas específicos. Bueno, ¿qué aumenta el riesgo de adicción? Que no haya supervisión, que haya una disponibilidad constante, por eso pedimos retrasar al máximo el momento en el que le damos el dispositivo digital a nuestros niños y niñas, que los contenidos sean hiperestimulantes, esto no lo podemos evitar porque en el momento que hay una pantalla el contenido va a ser hiperestimulante, ya os he dicho que lo hacen así, y el modelo que seamos nosotros, no tenemos autoridad moral si les decimos que en la mesa, por ejemplo, no se utiliza el móvil y nosotros lo utilizamos o nos justificamos. La generación Z de nuestros chicos son los nacidos entre 1997 y 2012. ¿Qué ocurre con esta generación? Fijaros, somos padres que se nos han llamado padres helicóptero, padres cortacésped, porque en la vida real estamos súper pendientes de ellos y no les dejamos desarrollarse porque les hacemos todo, estamos continuamente encima de ellos. Sin embargo, ¿qué ocurre en su vida digital, en su vida virtual? Ahí somos ausentes, les damos el dispositivo y no nos preocupamos de cómo lo utilizan. Esto quizá estamos en los extremos, deberíamos invertirlo, mayor presencia en su vida virtual y dejarlos ser y dejarlos hacer en la vida real, dejarlos equivocarse. Se aprende a través del error y nosotros no les permitimos equivocarlos. Cuando hacemos las cosas por ellos, les estamos transmitiendo que ellos no son capaces. Y eso mina su autoestima, claro. Bueno, entonces concluimos que el fracaso escolar es un factor desencadenante o agravante de las adicciones y las adicciones son un factor de riesgo del fracaso escolar. Por lo que hemos dicho, por la pérdida de motivación, cuando hay fracaso escolar hay mucho tiempo libre sin supervisión, se comienzan a relacionar con personas que están en su misma situación, que suelen ser grupos marginales, y asimismo la adicción pues, genera conductas problemáticas, desinterés y absentismo y deterioro de las relaciones tanto sociales como familiares. Por lo tanto, hay una bidireccional y lo que es peor, quizá una retroalimentación. ¿De acuerdo? Y bueno, simplemente datos que ha sacado hace muy poquito el Plan Nacional sobre Drogas, los que dice que habla que las condiciones personales y sociales que incrementan la vulnerabilidad hacia el consumo de drogas, una de ellos, fijaros, la mayoría de ellas se relacionan con otras conductas problemáticas como el fracaso escolar. Y en otra entrada también que tiene el Plan Nacional, nos dice, referida a cannabis y rendimiento escolar, pues sigue en la misma línea, ¿no? El consumo de cannabis durante la adolescencia se asocia con dificultades escolares, peores notas, menor satisfacción escolar, actitudes negativas hacia la escuela, aumento del absentismo, lo que hemos estado diciendo toda la presentación, ¿no? Abandono de los estudios, fracaso en la formación profesional y en los estudios universitarios. Desde la DEA, fijaros qué datos nos dan en la DEA, el consumo de drogas ilícitas entre los jóvenes que abandonaron los estudios fue mucho mayor, del 31,4%, que entre los que seguían en la escuela, que era del 18,2%. Y a la inversa, lo que estamos hablando, quienes abandonaron los estudios tienen muchas más probabilidades de consumir marihuana y otros medicamentos sin prescripción médica. Bueno, aquí nuevamente os hago referencia a la bidireccionalidad, por la frustración, por la vía de escape, sentimientos de incompetencia en los que se generan en las personas que fracasan escolarmente. Y bueno, la conclusión, que fomentar las competencias académicas protege de caer en adicciones y a la inversa, prevenir en adicciones favorece el éxito académico. Bueno, y lo que os he repetido durante toda la presentación, comprender es aliviar. Nuestra actitud no debe ser de juzgar hacia nuestros hijos y nuestras hijas, sino por qué lo haces, qué te ha llevado a esto, para que se abran a nosotros, porque hablar con un adolescente o una persona joven a veces es muy difícil, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos y el miércoles tenemos otra webinar. Así que os animo a conectaros también. Gracias, Blanca. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y vuestra atención. Hasta Un abrazo. luego. Buenas tardes. Buenas tardes.